Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva clase de Raíces Conciencia, donde vamos a hablar de la neurociencia del amor propio y cómo el tratarte mal, el tratarte con odio, te enferma directamente y repercute en tu metabolismo, repercute en tu sistema inmunológico y repercute en tus genes o en la expresión genética. Y cómo también esta forma de tratarte te va a robar energía. Desde la psiconeuroinmunología clínica, me toca ver a menudo en la clínica a personas que en teoría lo hacen todo bien. Comen desinflamatorio, hacen ejercicio, se suplementan y sin embargo con todo esto que hacen no logran tener los resultados de salud que esperan. Y el eslabón que falta no está en el plato, no está en cuántas horas duermen, tiene que ver con lo que pasa aquí adentro. Lo que hoy día te quiero contar es la bioquímica del autodesprecio, y no desde la moral, sino que desde la fisiología, desde la neurociencia y desde la psiconeuroinmunología. ¿Te ha pasado que miras fotos antiguas y te das cuenta de que hace algunos años eras delgada o delgado y tú en ese tiempo te tratabas como una persona gorda, como una persona que no se veía bien y dices, pero ¿por qué me trataba así? O por otro lado te das cuenta de que hace años creías que no ibas a poder lograr un montón de cosas, las veías imposibles, creías que no era suficiente para poder hacerlo. Y hoy día te das cuenta de que en realidad te estabas tratando de una manera que no correspondía. Te estabas tratando de una manera donde te estabas bajando esa autopercepción y esa forma positiva de verte, ese autoconcepto. Eso es justamente lo que hoy día quiero compartirte. Vamos a hablar desde la psiconeuroinmunología y vamos a analizar cómo ocurre exactamente esta activación del eje neuroendocrino cuando mantienes un diálogo que no es constructivo, cuando mantienes una autocrítica destructiva. Y vamos a analizar también cómo esto genera una amenaza biológica para tu sistema nervioso y cómo repercute en la enfermedad. Soy Katina Godoy, nutricionista y máster en psiconeuroinmunología, y esto es neurociencia aplicada a tu vida. Bien, lo primero que hoy día vamos a aprender es la inflamación estéril. La inflamación estéril es un concepto que está relacionado con cómo tu cuerpo y tu sistema inmune no puede interpretar el sarcasmo, no entiende de bromas. Y cuando tú te dices o piensas algo que en realidad puedes creer en ese momento, pero no hay suficientes pruebas para afirmarlo, él se lo va a creer igualmente. Es decir, si tú te miras al espejo y piensas, soy un desastre, o cuando cometes eventualmente un error, te tratas como soy una estúpida, soy un estúpido, no sirvo para nada, tu cerebro no sabe que eso es solo un pensamiento. Tu cerebro subcortical o inconsciente, él interpreta estas palabras o estos pensamientos como un ataque directo. Igual como si estuvieras escapando de un león o si tuvieras una fuerte infección. Va a interpretar esto como una situación donde hay que salvarse. Y este cerebro subcortical está diseñado justamente para eso, para salvarnos. De hecho, tiene una serie de funciones predictivas para salvarnos la vida. Y aquí, en este cerebro inconsciente, encontramos una parte que se llama la amígdala. La amígdala verdaderamente no sabe lo que ve, pero lo siente todo. Entonces, sin saber exactamente qué es lo que es, dice, ¡ay, me encanta! O ¡ay, qué horrible! O ¡ay, qué asco! O ¡es fascinante! ¡No me gusta! Ella solamente identifica la parte emocional y te hace sentir. Hay otra parte que está al lado que se llama hipocampo, que es, imagínate una parte muy racional donde no siente nada, absolutamente nada, pero sabe categorizar exactamente lo que es.
Esto es verde, lo que está pasando aquí son gritos, lo que estoy recordando aquí es cómo me hablaba mamá, cómo me trataba papá. Él simplemente, el hipocampo, etiqueta y entre ellos se comunican. Cuando se comunican, toda esta información pasa a otra parte del cerebro, que es la ínsula. Y la ínsula es la que relaciona lo consciente, es la que relaciona la percepción de la emoción, es la que nos hace saber yo siento, yo soy. Y todas estas zonas escanean constantemente el peligro. Y esto es fascinante, pero puede ser también un poco peligroso, porque la neurociencia ha demostrado que ciertas áreas que perciben el dolor social, por ejemplo, cuando sentimos vergüenza, cuando sentimos culpa, cuando sentimos un autojuicio o una autocrítica poco constructiva, lo que se activan son zonas que se solapan con las zonas del dolor como la corteza cingulada anterior. En otras palabras, lo que te quiero comentar ahora es que cada vez que tú dices soy estúpida, soy fea, soy feo, no valgo para nada, soy insuficiente, las zonas del dolor físico son las que se activan y comunican a todo el cuerpo. Cuando te dices que eres un desastre, cuando te rechazas frente al espejo, cuando tu cerebro percibe todas estas amenazas internas, no percibe ironía, percibe una realidad que implica una amenaza a la integridad de la vida. Y se genera una cascada bioquímica que verdaderamente se ha estudiado mucho. ¿Qué es lo que sucede? Se activa el switch del sistema nervioso simpático, el sistema nervioso de la lucha, de la pelea, de la huida o eventualmente de la parálisis, que también está dentro de este sistema. Y lo vemos mucho cuando estamos viendo Discovery Channel y está el león corriendo atrás de esa gacela, la gacela huye, huye, huye y tiene el sistema nervioso simpático a tope, escapando porque sabe que con el león no va a poder luchar, y llega a un punto donde el león está atrapándola y la gacela, al darse cuenta de que no puede seguir huyendo ni puede seguir peleando, se paraliza y se hace la muerta. Esto también le pasa a nuestro sistema nervioso o nuestro cerebro subcortical. Entonces tenemos estas tres opciones cuando se activa el switch del sistema nervioso simpático, cuando yo me hablo mal. Cuando esto sucede, hay una secreción de neurotransmisores y te van a sonar porque seguramente has leído algo al respecto o has escuchado algo. Adrenalina y noradrenalina, que nos preparan para poder hacer esto, de luchar, de huir o eventualmente de paralizarnos. Y luego, estos neurotransmisores van a llegar al núcleo de las células. Esto se llama transcripción nuclear y en específico activan un factor de transcripción nuclear que se llama NF-kappa beta, que lo que hace es darle la información a que la expresión genética sea en torno a la inflamación. Es decir, cuando yo me hablo mal, estoy modificando la expresión genética y en especial estoy dándole la orden al sistema inmunológico a que transcriba y produzca un montón de citoquinas proinflamatorias, como puede ser, por ejemplo, la interleuquina 6, el TNF-alfa, que lo que van a hacer es preparar al cuerpo para una posible herida, un posible daño, un posible golpe cuando estoy luchando, huyendo o eventualmente cuando estoy en parálisis. Y aun cuando este diálogo interno, este autoconcepto no es algo físico, no es una herida física, pero sí es una herida al autoconcepto y a la autoestima, sí se expresa en nuestro cuerpo como algo físico, sí va a generar citoquinas que van a viajar por nuestro cuerpo físico y van a llegar, por ejemplo, a nuestro sistema digestivo, generando inflamación en la tripa. También van a llegar al hígado, pudiendo generar mayor facilidad para hígado graso, dificultad para el detox,
van a viajar a nuestras articulaciones y van a generar un dolor. Van a llegar a nuestra glándula tiroides y pueden generar que esa glándula tiroides o se sobreexprese, se desordene o baje su producción tiroidea por la inflamación que se produce en el órgano. Básicamente va a inflamar a nuestro cuerpo. Y después de eso viene el cortisol. El cortisol pobre, muy vilipendiado, se nos ha dicho que es lo más malo de la película, pero en realidad lo que viene a hacer el cortisol es ayudar a desinflamar este desastre que quedó, dentro de otras cosas que te voy a contar más adelante. Pero antes de que se produzca el cortisol, en realidad se genera una respuesta inflamatoria sistémica, sin que haya virus, sin que hayan bacterias, sin que haya nada físico que promueva esa inflamación sistémica. Y esto lo tiene que modular nuestra mente, porque nuestra mente, sin tener un patógeno, está viviendo una situación de alto estrés, de alta incertidumbre. Y esto nosotros en psiconeuroinmunología le llamamos carga alostática, que básicamente es el precio que paga la biología cuando tu cuerpo tiene que adaptarse a un entorno que puede ser externo o interno, hostil. Cuando yo tengo que adaptarme a una situación de incertidumbre, de maltrato, de estrés básicamente, mi cerebro paga un precio. Y esa es la carga alostática, que son un montón de herramientas que tiene que disponer el sistema nervioso para regular y volver a lo que se llama homeostasis, al equilibrio. ¿Cuáles son esas herramientas? En gran medida son una serie de nutrientes críticos, nutrientes esenciales que necesita nuestro organismo. Y lo que a mí me mueve para compartirles esta clase gratuita es poder hacerle entender a la mayor cantidad de personas que quieran escucharlo que este lenguaje interno genera una gran carga alostática. ¿Y por qué lo hago? Porque en mis consultas el mayor porcentaje de mis pacientes, como le digo yo, pacientes como lo conocen la mayoría de las personas, la mayor carga alostática no viene tanto de afuera, viene de cómo es mi voz interna, de cómo me trato, que por consiguiente suele estar relacionada con cómo me trataron. Más cuando ya estamos en un periodo de juventud, de adultez, es preciso nosotras y nosotros hacernos cargo de ese diálogo interno. Bien, tú me podrás decir ahora, vale, Katina, estoy entendiendo esto que es muy teórico, pero ¿por qué es tan difícil parar? ¿Por qué es tan difícil cambiar esta forma de diálogo interno? ¿Por qué es tan complicado dejar de criticarme de manera automática y criticarme desde lo nocivo, desde lo poco constructivo? Porque podemos ser autocríticas desde lo constructivo. El punto es cuando yo me estoy tratando constantemente mal. Y esto tiene que ver con un principio de Hill, que es la potenciación a largo plazo. Básicamente lo que nos dice esto es que cuando una neurona se dispara a la vez con otra, permanecen juntas y eso se refuerza. Quiere decir que yo si llevo 10 años, 15 años, 20 o 30 años tratándome de esa manera, la autocrítica, esa forma de diálogo interno, se mielinizó. Quiere decir que se generaron un montón de redes neuronales, de neuronas en torno a esa manera de tratarme, y que esas neuronas además se les fue poniendo como una capa de grasita que hace que sea muy rápido. La manera de acceder a la autocrítica poco constructiva es muy rápida. Y te lo puedes imaginar como que en tu cerebro se formaron 8 carriles, 8 autopistas así muy fuertes, muy fluidas, que te llevan hacia la autocrítica. Que ya conoces
cuáles son los lomos de toro, que ya conoces dónde están los pares, que ya conoces absolutamente todo de esa autopista, entonces tú ya lo haces y lo transitas de manera inconsciente, muy rápida. El cerebro ya casi no gasta energía en ir y venir por esa autopista porque ya lo automatizó. Mientras que, y aquí viene la dificultad para pasar hacia otra autopista, porque el amor propio, la crítica constructiva, la compasión, el hablarte bien, el motivarte desde la construcción, es un sendero en medio de la selva amazónica. Es un sendero, como dicen aquí en Brasil, lleno de mato, lleno de verde, donde no hay un camino que se distingue fácilmente. Entonces ahí lo que necesitamos es ir construyendo un nuevo camino. En otras palabras, has creado autopistas de alta conductividad eléctrica para el pensamiento negativo, para esa autocrítica. Y esto se activa mucho seguramente cuando tú te sales del presente, cuando estás cocinando, cuando estás manejando, cuando estás haciendo algo y te sales del presente, te sales de tu respiración, de tu cuerpo, de tu estado actual, vienen pensamientos. A eso se le llama la red neuronal por defecto en neurociencia. Es cuando me salgo y empiezo a pensar cualquier cosa. Como tú tienes estas autopistas muy eficientes, seguramente cuando tu red neuronal por defecto, cuando tú te sales del presente, a lo primero que accedes es a la autocrítica. Y eso es una transformación que no se hace desde la voluntad, no se hace de, ay, voy a empezar a pensar positivo y esto va a cambiar. Se trata de una neurogénesis hacia la autopista del autoconcepto y de la autoestima y una poda sináptica en base a estas autopistas de 8 carriles que tiene la autocrítica en tu cerebro. Entonces va de atrofiar algunas conexiones y crear y potenciar otras. Entonces esto no es de fuerza de voluntad, no es que tú tengas que luchar contra tu cerebro, porque lo que vas a estar haciendo va a ser un intento de lucha contra la eficiencia energética, contra lo que la anatomía busca y contra lo que la fisiología busca automatizar. Y probablemente no le vas a ganar de esa manera. Lo que tenemos es, de alguna manera, que entrar con un machete a esa Amazonía para ir cortando estas conexiones antiguas e ir generando un camino de neuroplasticidad, abrir un camino nuevo en tu cerebro. Y si bien esto día a día puede ser cansador, porque va a ser algo nuevo, va a implicar muchas herramientas nuevas que hay que disponer, hay ciertos caminos de los cuales te voy a contar más adelante, en unos minutos más, que se pueden empezar a tomar, que puedes empezar a tomar hoy día mismo y otros que puedes acceder más adelante, que tienen que ver con activar las vías de el amor, de la eficiencia, pero con coherencia amorosa, del autoconcepto y de la autoestima, de esto que es el amor propio, que es nuestro centro, ¿vale? Y aquí ya llegamos a uno de los últimos puntos que te quiero contar y que cambia las reglas del juego metabólico e inmunológico de manera importantísima. Y aquí es muy importante que si vives con fatiga crónica, si vives con hinchazón abdominal, si vives con cansancio, pongas mucha atención porque tiene que ver con esto directamente. Existe algo que se llama la teoría del cerebro egoísta. Esta teoría es propuesta por el científico Arjen Peters y lo que nos habla es que nuestro cerebro pesa el 2% aproximadamente de todo nuestro cuerpo. 1,5 kilos, 1,8 kilos, en el mejor de los casos en la vida moderna. Pero ocupa
en un estado basal, normal, saludable, al menos el 20% de nuestra energía total. Esto es abismal, es un montón para quienes nos dedicamos a esto, porque pesa solo el 2%, pero ocupa el 20%. Esto en un estado normal, pero si tú te encuentras en un estado de estrés, y recuerda que el criticarte de manera nociva, el automaltrato es una manera de estrés, tu cerebro entra en un verdadero pánico y se vuelve un dictador energético y empieza a reclamar el 90% de esa energía, de esa glucosa en específico, el azúcar que anda por sangre. Y ese reclamo lo hace para poder gestionar la amenaza, pero implica que va a generar una resistencia a la insulina en tu cuerpo. En situaciones de estrés psicológico, como la que te puedes generar tú con este autodiálogo, el cerebro aumenta las demandas energéticas masivamente. Y para garantizar el suministro de glucosa, activar el eje del estrés y liberar el cortisol, va a hacer que el cortisol tenga una función clara en torno a la resistencia a la insulina selectiva en el resto del cuerpo o en la mayoría del cuerpo. Si tú además ya estás presentando una resistencia a la insulina metabólica, esto ya termina de ponerle la guinda a la torta en la resistencia a la insulina. Porque ¿qué quiere tu cerebro? Obtener el 90% de la glucosa que hay circulando en el cuerpo. Y lo que va a hacer es que no reciban tus músculos la glucosa y que tu sistema digestivo y tu sistema reproductor eventualmente tampoco lo reciban y se mantengan en un colapso. Es decir, que no captes la glucosa para poder gestionar el estrés. Y esto va a tener consecuencias clínicas muy claras. El primero, agotamiento somático. ¿Por qué? Porque no van a recibir glucosa tus músculos. Entonces, para los sprints, para el pararme rápido, para, qué sé yo, se me pasó el autobús y tengo que echar una carrera, no va a haber esa disponibilidad energética. Otra cosa clara es que esos niveles altos de cortisol van a desregular el sistema digestivo y eventualmente producir una disbiosis. ¿Por qué? Yo te hablé de un switch al inicio, te dije, cuando nos hablamos mal, se activa el switch del sistema nervioso simpático. Y si esto se activa, el que se apaga es el sistema nervioso parasimpático, que está comandado por el nervio vago. El nervio vago es el que está generando todos los movimientos, secreciones digestivas, que se encarga del sistema digestivo y otros. Cuando tú frenas ese sistema, cuando haces el switch hacia el sistema nervioso simpático, el intestino, el estómago literalmente se paraliza, deja de recibir nutrientes, deja de recibir tanta sangre y haces que se te hinche la tripa y que no puedas comer bien, que no puedas digerir. Y a la vez el cortisol, además de hacer esto, toda esta situación del switch, va a proliferar ciertas bacterias proteolíticas y también ciertas familias fúngicas. Por ejemplo, la cándida de normal está como un huevito, como una levadura y es buena onda, pero cuando hay mucho cortisol se vuelve poco amigable y se transforma en un micelio, en una candidiasis, que es la típica candidiasis que podemos ver en el aparato urogenital o que podemos ver en el aparato digestivo en las personas demasiado estresadas o que tienen un mal diálogo interno. Y otra consecuencia clínica es el hambre emocional. ¿Por qué? Dos cosas aquí. Tu cerebro necesita constantemente de glucosa, entonces te va a estar pidiendo glucosa, azúcar. Y por otro lado, el cerebro también precisa de momentos de calma para sentir placer, para sentir foco, para sentir este estado de flow, por ejemplo, en el que yo me encuentro ahora conversándoles. Es un foco constante, un flow, no sé del tiempo afuera. Esto genera activaciones dopaminérgicas, de endorfinas,
de serotoninas, y cuando el cerebro está en este estado de alerta, de lucha o de huida, no puede acceder a esto. Entonces, busca el placer en elementos externos, y aquí el hambre emocional es una, pero también las adicciones diversas son otra. Entonces, aquí repito, no es falta de voluntad, es un secuestro metabólico que tu cerebro comienza a generar bajo la percepción de amenaza. Y esta percepción de amenaza puede ser, y es la más común, en torno al diálogo interno. La comprensión de todo esto es importante, es el primer paso. Pero sin duda no es suficiente para poder verdaderamente cambiar la estructura cerebral, hormonal, sino que para poder hacer esto lo que necesitamos es verdaderamente experiencia, experimentar. No podemos razonar con el cerebro subcortical, con el cerebro inconsciente no se puede conversar como lo estamos haciendo nosotros. Tenemos que hablar su lenguaje, y su lenguaje está muy relacionado y podemos acceder a él a través del cuerpo, a través de la respiración, a través de la sensorialidad. Entonces, primer tips importante. La próxima vez que te pilles en esta carretera, en esta autopista de la autocrítica nociva, del tratarme mal, del estoy gorda, me veo fea, soy insuficiente, no sirvo para nada, etcétera, 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 más que frenar el automóvil de golpe, lo que quiero es, y lo que te va a servir verdaderamente, es detenerte, observar el cuerpo y preguntarte dónde estás sintiendo esto. Si lo estoy sintiendo en mi estómago, entonces cuando estoy pensando esto, mi estómago se cerró. O lo estoy sintiendo en los dedos de mis pies, que se endurecieron y se empezaron a retraer. O lo estoy sintiendo en mi mandíbula, que se paralizó. O lo estoy sintiendo en mi cuello y en mis omóplatos, que se endurecieron. Poner atención al cuerpo, esta observación, observar tu pensamiento en el cuerpo, es lo primero que te va a permitir salir de esta autopista de el maltrato. Porque vas a poner los primeros pies en crear este sendero, este nuevo camino hacia el amor propio, hacia la observación, el autoconcepto y por ende contribuir a tu autoestima. En palabras científicas, para quienes les gusta esto, lo que tenemos que hacer es bajar la carga alostática y activar las vías colinérgicas antiinflamatorias a través de la activación del nervio vago, que envía señales de seguridad, que envía señales de foco, de flow, de atención y de calma. Y esto va a apagar todas esas citoquinas proinflamatorias e incluso puede generar desinflamación. Y para esto y poder experimentarlo en profundidad, yo te dije que te iba a enseñar esta técnica que la puedes empezar a hacer e idealmente empieza a hacerla hoy día mismo, y te iba a invitar a una experiencia para poder profundizar en esto. Y este es un taller experiencial que he creado que se llama Sinapsis, relacionada con el autoconcepto, con el autoestima y contribuir a ese amor propio, donde no vamos a trabajar con afirmaciones vacías, donde no vamos a hacer esto típico de mirarme al espejo y hablarme bonito, así nada más. Vamos a hacer trabajos con herramientas que regulen tu sistema nervioso autónomo, ese sistema nervioso al cual nos han contado que no podemos acceder, pero sí que podemos acceder, y va a estar basado en su totalidad en psiconeuroinmunología y en neurociencia, donde vamos a usar la respiración para poder modular este sistema nervioso autónomo, donde vamos a usar la interocepción para poder ir modulando y recableando a esa ínsula, al yo soy, al yo siento, al yo me emociono. Y vamos a crear nuevas rutas sinápticas para poder generar un camino que se vaya facilitando más, que se vaya engrosando más en torno al buen trato,
en torno a la autopercepción, a la autoestima y al amor propio. ¿Por qué? Porque esto es súper importante para tu biología, porque es súper importante para tu sistema inmunológico y es súper importante para un metabolismo sano. Es la base de la expresión genética. Y esto va a ayudarte no solamente en cómo tú te tratas, sino también en tus objetivos de salud. Si te interesa y quieres ser parte, te voy a dejar en la descripción el enlace, el temario, la información que necesitas, el link para que puedas revisar los valores, cuándo lo hacemos, etcétera, etcétera. Y espero poder verte ahí adentro. Te mando desde aquí un fuerte abrazo y el deseo de que te comiences a tratar con conciencia y con amor. Nos vemos en la próxima.